Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema interesante y controvertido, la regulación de las telecomunicaciones en México, para lo cual contamos con dos invitados conocedores del tema, que es la doctora María Elena Estavillo Flores, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL por sus siglas, y el licenciado Luis Santos Jiménez, que coordina la Comisión de Competencia Económica y de Telecomunicaciones del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias. María Elena, para entrar en materia, te ruego que nos expliques qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, más breve, y qué hace. El IFETEL es el regulador de las telecomunicaciones en México. Es una autoridad, pero es un órgano autónomo también. Entonces eso le da una característica interesante. Es parte del Estado mexicano, pero no forma parte del Poder Ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Tiene autonomía técnica y eso impulsa que tome decisiones con independencia de cuestiones políticas, porque es un órgano técnico. Además de ser regulador, es la autoridad de competencia en este sector. Estamos hablando de las telecomunicaciones tradicionales, de telefonía, mensajes, de televisión restringida, televisión abierta, internet y pues todo lo que está estrechamente relacionado con estos servicios. ¿Y cómo se integra? ¿Cuántos comisionados tiene? ¿Cómo funciona? Es un órgano que está dirigido por un pleno de 7 comisionados. Los 7 comisionados tenemos un presidente que es el que está encargado de toda la responsabilidad administrativa del instituto, pero las decisiones sustantivas se toman en este cuerpo colegiado por votación de mayoría de los 7 comisionados. Actualmente somos 3 ingenieros, 2 abogados, 2 economistas, 6 hombres y una mujer. Ahí sí estamos muy desbalanceados. Y todos vemos todos los asuntos. No hay una especialidad por comisionado, sino que a todos nos toca aportar en las decisiones. Eso hace una toma de decisiones muy interesante. Claro. Porque hay diferentes perspectivas para encontrar soluciones a los problemas. Desde la formación de cada cual. Tú eres una de las economistas. Yo soy economista, sí. Luis, explícanos, por favor, para que nuestro público lo entienda en forma muy sencilla, ¿qué son las telecomunicaciones? Muchas gracias. Desde luego, para poder entender la labor de este órgano regulador del que habla María Elena, el IFETEL, debemos entender y definir las telecomunicaciones como la manera en la que podemos transmitir y recibir a distancia algún contenido. Básicamente lo puedes simplificar en decir que es una información que se transmite de un determinado lugar o punto a otro diferente, distante, que está lejos o más cerca, pero que pues está fuera del alcance del emisor. Por eso es que se llama así telecomunicaciones. Y otro aspecto interesante es que pues esta manera de transmitir la información puede ser con muchos diferentes medios, que pueden ser físicos a través de lo que es muy lógico que se utilizaba hace más tiempo, pues los cables, pero que ahora con tecnologías que se han desarrollado desde ya tiene tiempo, pero más intensamente en tiempos recientes, la forma de transmisión vía inalámbrica, es decir, sin cables, que es una transmisión a través de tecnologías que viajan por el aire. Básicamente en eso podemos condensar y resumir qué son las telecomunicaciones, que es la materia de la que se ocupa el instituto. ¿Y cuál es el marco regulatorio de las telecomunicaciones? Digo, más allá de lo que hace o de la labor del instituto. Sí, es una pregunta muy pertinente. Existe una ley, ¿no? Porque estos medios
que por cierto hay que decir una cosa muy interesante, es algo que no nos es ajeno en absoluto a la gente común. Estamos inmersos en las telecomunicaciones desde el momento en que nos despertamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche. Desde el temprano en la mañana suena el despertador, que probablemente está en un celular. Entonces ya tenemos ahí una tecnología que utiliza estos medios de los que estamos hablando. Sí dicen, ¿no? Que el celular ha terminado con la industria de los despertadores. Realmente ya nadie se compra un despertador. Prendemos el radio para escuchar las noticias y ya tenemos otro medio. A lo mejor otro no es muy afecto al radio y entonces prende la televisión y lo mismo. Estamos empezando a interconectarnos y recibir información a través de todos estos medios. Recibimos una llamada telefónica que puede ser por el cable o por nuestro propio celular y así sucesivamente. Inmediatamente se nos ocurre una idea y la transmitimos por las redes, las muy actuales redes sociales, y todo eso es una forma de cómo las telecomunicaciones están presentes en nuestra vida actual. Por esta razón es que es muy importante el que el marco regulatorio pues sea un marco, por un lado, suficiente, claro, pero al mismo tiempo flexible, porque este medio, esta industria es sumamente dinámico. Lo que ayer fue de una determinada manera, en poco tiempo ya es muy diferente y es más rápido, etcétera, y así sucesivamente. Ahora, existe una ley general de telecomunicaciones que por su naturaleza no puede ser flexible porque tendrías que estar derogando, reformando, adicionando constantemente. Entonces, ¿quién vela porque este marco regulatorio sea el adecuado? ¿Es ahí donde entra el IFETEL? Me parece que el marco está bastante bien estructurado, bien pensado, bien concebido, porque como cualquier otro área legal de nuestro país, tiene una base y un fundamento en la Constitución. Hay diferentes artículos o preceptos constitucionales que dan fundamento a este marco, entre los cuales está el artículo 28 de la Constitución, el artículo 73 que prevé la competencia del Congreso de la Unión como una materia federal que va a emitir las leyes en este sector, y el artículo 6º y 7º de la propia Constitución, etcétera. Entonces hay diversos preceptos constitucionales que atañen a este sector. Como legislación secundaria tenemos después, como mencionas, una ley federal de telecomunicaciones, que es la que y radiodifusión, que es la que se aplica en este sector ya como la ley que va a regular el comportamiento de los diferentes operadores en este sector. Es una ley secundaria. Es una ley secundaria. Y después viene, ahí es donde entra la flexibilidad, porque esta ley no está escrita a la última línea de cómo deben regularse o comportarse los operadores, sino establece ciertos marcos generales. Y ahí es en donde la labor del instituto es sumamente importante, porque ella es la que va a dar esa flexibilidad a la hora de dar resoluciones. Exacto, es lo que quisiera que nos explicaras, María Elena. ¿Cómo vela el instituto por la aplicación de esta ley y por darle la flexibilidad que requiere esta industria? Pues ahí viene una parte muy interesante del diseño institucional, y es que como órgano autónomo nosotros tenemos la facultad de regular, y es de emitir todos estos lineamientos, reglas de aplicación general en lo que no se oponga a la ley. Claro. Y aquí ya ha habido también resoluciones muy interesantes de la Suprema Corte que hablan precisamente de este carácter regulador, de las facultades reguladoras que tenemos como órgano autónomo. Entonces, la ley nos da un marco general, principios, pero en todos estos detalles que hacen falta para llevar a cabo las cosas, el instituto emite lineamientos, reglas, directrices, con el único requisito de que no se opongan a la ley. Si algo no se encuentra en la ley, podemos cubrir ese vacío a través de esta labor regulatoria. Entonces, vamos delineando todos estos principios, llevándolos a la realidad a través de nuestras decisiones en resoluciones para casos concretos, pero también emitiendo lineamientos, directrices, disposiciones técnicas.
Justo es lo que te iba a preguntar. Para redondear el Perdón. sistema, tenemos entonces ya los 3 pilares. Está la Constitución y la ley, Sí. que marca las pautas, el órgano regulador que va a tomar las decisiones de aplicación, y finalmente el judicial también entra en el sistema porque tiene jueces y tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y de competencia. Eso es nuevo, ¿no? Es nuevo, que todo esto deriva de una reforma constitucional de 2013. Tenemos 5 años con este sistema, y el judicial juega un papel muy importante porque, como estamos entendiendo esta función amplia, flexible del instituto, no podría entenderse sin una supervisión de control que dice: está correcta tu determinación, tu decisión, o no, te excediste, y eso lo va graduando el judicial a través de estos jueces y tribunales especializados. Y se van creando sentencias, ¿no? Que también a ustedes los ayudan a decidir mejor qué deben regular, qué no deben regular. Así es, y tenemos ya muchas decisiones de la Corte en diferentes niveles, inclusive, como señalaba, de la Suprema Corte, que ya nos van dando mucha claridad sobre marcos de interpretación también, porque a veces es complejo interpretar todo un conjunto de principios que en ocasiones se contraponen, y nuestro papel también como regulador es interpretar la ley cuando la estamos aplicando, y después este control por parte del Poder Judicial pues lo que hace es ir guiando esta labor que hacemos para que esté dentro de todo este marco de principios en cuanto a los criterios que tenemos que aplicar, pero también en cuanto hasta dónde alcanzan nuestras facultades, hasta dónde llegan las facultades del Congreso al legislar, y en eso ha sido muy útil la labor de base de los tribunales especializados y luego de la Suprema Corte en casos específicos que además yo quisiera insistir sobre eso, sobre las facultades del órgano autónomo, que incluso no nada más nos dan luz a nosotros como regulador de telecomunicaciones, sino a otros órganos autónomos, claro, para entender hasta dónde llegan en lo que les aplica el común. Así claro. es. Y esa era la pregunta. Entonces, ustedes regulan, digámoslo así, con base en 2 vertientes: casos concretos o cuestiones generales que detectan que necesitan ser reguladas. Así es. Y de hecho esa es una labor muy frecuente que hacemos. Tenemos, de hecho, un trabajo muy prolífico. Nos reunimos muy frecuentemente para sesiones de pleno, donde a veces revisamos 30 o 40 asuntos diversos, y muchos de ellos son de emisión de criterios, lineamientos, reglas, disposiciones técnicas. Esa es una parte muy importante del trabajo que hacemos, porque estamos buscando todo el tiempo dónde se requiere dar más claridad a la industria, a los usuarios sobre sus derechos, a la industria también sobre sus obligaciones. Y es muy importante esta parte de la labor porque crea certidumbre. Claro, y evita futuros conflictos. Así es. Claro. Muchas gracias. Vamos brevemente a un corte. No se vaya, por favor, ya regresamos. Estamos de regreso con su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa conocer su opinión y escuchar sus sugerencias. Estamos platicando con María Elena y con Luis sobre la regulación de las telecomunicaciones en México. Luis, tú que eres el experto en competencia económica, platícanos, por favor, ¿cuáles son las atribuciones del IFETEL en materia de competencia económica? Es muy importante este aspecto porque, además del aspecto regulador del que ya habíamos hablado en el segmento anterior, hay una atribución que es sumamente importante. Déjame retomar esto del aspecto regulador. Sí. Es básicamente regular la industria de telecomunicaciones en cuanto a la competencia. Eso es lo que quiero diferenciar. El regulador regula el comportamiento del sector y de la industria, ¿Sí? para que sea eficiente. Pero este segundo aspecto
que también, desde luego también es regulatorio, pero es muy enfocado a un tema que es que el comportamiento de los agentes, de los operadores, sea en términos de competencia económica, es decir, que se eliminen fenómenos de monopolización, de concentración, de concentración indebida, de prácticas monopólicas, etcétera. Esto es interesante porque existe un órgano diferente del IFETEL que se ocupa de la aplicación de las leyes de competencia económica en otros sectores. No en materia de telecomunicaciones. Queda reservado exclusivamente al IFETEL. Exactamente, de tal forma que todo lo que tenga que ver con competencia económica, en donde las telecomunicaciones y la radiodifusión tengan algo que ver, le corresponde a aplicar esa ley y esas leyes al instituto. Lo cual también está muy bien, porque si no sería una disociación terrible, ¿no? Ustedes ven todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Así está funcionando muy bien. Tiene muchas ventajas, porque como autoridad de competencia tenemos un conocimiento especializado del sector, que eso es, digamos, la principal ventaja que ha traído este nuevo esquema de tener las dos facultades juntas. Pero también como regulador tenemos una conciencia más clara de los objetivos de competencia y eso también se refleja en todas nuestras decisiones donde siempre tenemos en mente el objetivo de competencia. Ahora, como autoridad de competencia tenemos exactamente todas las facultades que tiene la Comisión Federal de Competencia en otros sectores. De hecho, así lo dice la ley, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá todas las facultades previstas para la Comisión Federal de Competencia en las leyes. Entonces, en ese sentido, aplicamos la misma ley, tenemos las mismas facultades, los mismos procedimientos, nada más que para sectores distintos. Correcto. Pero este aspecto que estamos tocando ahora es importantísimo porque también nos impacta en la vida cotidiana. No, y además es un tema novedoso en México porque existió muchísimo tiempo un monopolio de telecomunicaciones, ¿no? Exactamente. Eso es lo que permite que hoy por hoy, cuando hace 20 y tantos años, casi 30, inició la telefonía celular, era un artículo de lujo que en los restaurantes elegantes las señoras ponían su teléfono celular, que era un ladrillo así, abuelo, y era un signo de estatus. Sí. Cuando hoy por hoy cualquier persona tiene la facilidad de poder conseguirse un teléfono y poder, con una tarifa accesible, tener la misma comunicación que cualquier otro ciudadano. En la televisión o en la radio pasa lo mismo. Con este esquema de monopolización, los precios de la publicidad eran altísimos. Claro. Etcétera, otros aspectos que tienen que ver con el comportamiento de la economía. Y el contenido que se ofrecía al público no necesariamente era el mejor. Entonces, esto permite que se eficienten los procesos económicos, se abaraten costos y finalmente el ciudadano, el usuario, reciba mejores productos, mejor calidad y precios más accesibles. Claro. ¿Y qué injerencia ha tenido en la práctica la actuación del IFETEL en este sentido? Un ejemplo concreto que nos puedas dar. Pues estamos cumpliendo 5 años de existencia del IFETEL y tenemos muchos resultados. Es muy poco, la verdad es que es un instituto joven. La verdad que sí es joven. Hemos, por ejemplo, uno de nuestros principales logros es que impusimos un régimen de regulación asimétrica para lo que llamamos los agentes económicos preponderantes. Es decir, estas empresas muy grandes, son grupos de empresas, no estamos hablando de una sola, sino de corporativos, grupos muy grandes que controlan por sí mismos más del 50% de un sector. Y entonces encontramos, bueno, claro que para nosotros que vivimos en México, que conocemos a los actores, nos parecía bastante evidente quiénes eran en cada uno de los casos. En telecomunicaciones, pues América Móvil con todas sus empresas, Telmex, Telcel, y en radiodifusión, Televisa. Sí. Pero aunque esto pudiera parecernos tan evidente, con el régimen anterior, antes de la reforma constitucional, se intentó hacer esto durante años. Sí. De hecho, a mí me tocó participar en esos procedimientos, no como autoridad, pero empujándolos. Y
fue batallas de más de 10 años donde se lograba avanzar un paso poquito. y luego se atoraba en otro lado, se iba realmente. todo para atrás, había que empezar otra vez. Y después de esa historia, a partir de la reforma constitucional, en 6 meses se tenía identificados a los actores y ya se había impuesto este régimen especial, que quiere decir que tenemos una lista de reglas y obligaciones específicas para estos actores que tienen que cumplir para promover la competencia. Claro, y porque en última instancia la competencia o una sana competencia es en beneficio del público, ¿no? De la gente. Sin duda alguna. Lo que decías tú, que tengan mejores servicios y más baratos. Y en eso también son resultados que podemos nosotros palpar como consumidores, como usuarios, cómo han bajado los precios, cómo han mejorado las ofertas. Ya ahora no tenemos que estar contando los minutos que nos pasamos al teléfono, ¿no? Porque antes nos costaba uno por uno, cada minuto nos costaba. No queríamos hablar de larga distancia, ahora ya no hay, mientras estemos hablando al interior del país, ya no hay larga distancia. Incluso tenemos ofertas donde podemos salir a Estados Unidos, a Canadá, y seguimos usando nuestros planes móviles como si estuviéramos en México. Ya tenemos más capacidad de descarga cuando usamos Internet. Tenemos una cantidad de canales nuevos de televisión, de estaciones nuevas de radio. Con mejores contenidos. Así es. Entonces, sí es palpable este cambio que ha venido gracias a este nuevo régimen. Explícame, por favor, ¿qué es el espectro radioeléctrico? Bueno, este es un poco difícil de explicar, pero digamos que es... Por eso te lo quería a ti. Es la manera en que se ordenan, que se da una operación ordenada de las transmisiones electromagnéticas de las empresas que transmiten ondas a través de las cuales van las comunicaciones. Para que estas ondas no choquen, no se interfieran, tenemos que tener un ordenamiento para decir, bueno, tú transmites en esta frecuencia, tú en esta otra, en esta otra. Y todo esto es el espectro. Y la tarea del IFETEL como regulador, es una tarea importantísima, es administrar ese espectro. Es importantísima esa labor del instituto, porque para explicárselo a un niño pequeño, podríamos decir que esta ordenación, este ordenamiento del que habla María Elena es como si fueran carreteras. Al servicio de teléfono le va a tocar irse por la carretera X. Al celular le va a tocar irse por la carretera y a otro servicio, no sé, ahorita no se me ocurre alguno, pero en fin, otro servicio se va a ir por la otra carretera, microondas se va a ir por otra carretera. Entonces es importantísimo, como dijo ella, para que no existan choques, que estas carreteras queden perfectamente bien claras y delimitadas para que funcionen eficientemente. ¿Y qué tan eficientemente funcionan en México? ¿Qué tan bien se explotan en México? Ese es un tema interesante, el de la explotación. La utilización de las ondas radioeléctricas para transmisión de información, para telecomunicación, como lo dijimos al principio del programa, pues se conoce desde finales del siglo XIX, cuando se descubrió pues que se pueden transmitir señales en aquel entonces telegráficas para mandar algún mensaje. Entonces, esto significa que el espectro radioeléctrico, que es todo ese ambiente por donde pueden viajar las ondas electromagnéticas, pues es un bien y en este caso concreto es un bien nacional. Es un bien que nos corresponde a todos los mexicanos y es importantísimo que quede perfectamente bien explotado o de la manera más eficaz posible. Entonces, es por eso que hay que tomar una serie de decisiones políticas de qué hacer con este bien tan valioso. ¿Quién lo va a explotar? ¿Lo va a explotar el propio propietario, digamos la federación, el gobierno? ¿Lo vamos a poder disfrutar los particulares, etcétera? Entonces, ¿se va a concesionar? Entonces existe todo un entramado y un diseño institucional en donde las leyes y después las aplicaciones secundarias determinan
estos usos se van a concesionar, estas son las condiciones de concesionamiento, estos otros son para beneficio, por ejemplo, de instituciones sociales o académicas, y esos tienen un régimen diferente. Y luego, muy importante, por ejemplo, el canal judicial tiene su el canal propio, ¿no? judicial tiene su, exactamente. Entonces, Y es para beneficio del Poder Judicial, ¿no? Que en última instancia es parte del régimen. Y lo más importante de todo es que esto, finalmente, volvemos a redundar en un aspecto de eficacia económica. Es decir, antiguamente, los que ya tenemos cierta edad nos acordamos, pues que este bien era objeto, pues, de cierta negociación. Me caes bien, me caes mal, te lo doy, te lo quito, y además te lo doy nada más porque sí, o te lo doy a cambio de qué o de cuánto. Y esto es un bien valioso que además tiene, precisamente por esa razón, un valor económico determinable. Y a través del sistema actual, el instituto tiene entre sus facultades el tratar de determinar cuál es el valor económico concreto más justo para todos. Justo para el concesionario y justo de ese espectro, y justo para la sociedad que lo va a recibir en su beneficio. Ay, sí, ahí me gustaría agregar algunas cosas interesantes. Sí. Por ejemplo, en cuanto a cómo administrar este espectro y usarlo de la mejor manera para la sociedad. Nosotros tuvimos la transición de la televisión analógica a la digital y tiene que ver con esta tarea de administración del espectro, porque lo que sucede es que se fueron desarrollando tecnologías muy buenas para ofrecer servicios móviles, justamente en esa parte del espectro que usaba la televisión abierta. Y por lo tanto, nos dimos a la tarea de ir moviendo, usando la analogía de Luis, moviendo de un carril a la televisión y pasándolo a otro donde también puede funcionar muy bien para dejar despejado este carril para los servicios móviles. Al pasar a la televisión, a estas nuevas bandas del espectro, además, ya están operando con tecnología digital, no analógica como era antes. Y la tecnología digital no nada más permite una mucho mejor calidad en los servicios a las audiencias, sino que también permite usar el espectro de una manera más eficiente. Y ahora mismo muchas concesionarias de televisión lo están usando, y que se le llama la multiprogramación. Quiere decir que en ese mismo pedazo de espectro ya no nada más pueden mandar un canal de programación, sino 2, 3, 4, dependiendo de la tecnología que usen. Eso ya existe ahorita, ya hay muchas empresas que están multiprogramando, y eso quiere decir que en lugar de llevar un canal, llevan varios a la población, donde antes nada más había uno. Pero por otro lado, ya nos quedó libre todo ese canal analógica. Y actualmente eso ya se asignó a lo que conocemos como la red compartida mayorista, que es justamente la que está usando esa parte del espectro para dar servicios móviles. Hemos hecho muchos esfuerzos de estos, y pues son de esos resultados que da gusto decir. Hace 5 años, México era uno de los países que había asignado menos espectro en América Latina para servicios móviles. Al día de hoy estamos en el segundo lugar, pero si lo tomamos como quien ha asignado mayor espectro despejado, quiere decir que no hay nadie que está causando interferencias allá adentro, somos el primer país. Entonces, en estos años nos hemos movido porque hemos estado asignando espectro, hemos estado despejando bandas, haciendo estos movimientos para usar las bandas para los usos para los cuales son más eficientes. Más eficientes, correcto. Y en estos 5 años, entonces, hemos ido avanzando lugares para ahora estar a la cabeza de los países de Latinoamérica. Qué gusto, felicidades. Felicidades, es un muy buen logro para una institución tan joven. Muchas gracias. Luis, ¿me puedes explicar, así como decías hace rato para niño chiquito, cuál es la diferencia entre televisión analógica y digital? Bueno, básicamente consiste en una diferencia de tecnología y de utilización de la frecuencia. Básicamente es gracias a una tecnología nueva, más avanzada, más desarrollada. Cambio de carril, como exactamente, es cambio de carril. Vamos a decir que se cambia del carril de baja
al carril de super alta. Entonces, son tecnologías que utilizan la frecuencia de una manera sumamente eficaz. Que lo cual les permite tener varios canales en el mismo espectro. Y entonces, exactamente en el mismo espectro, entonces se hace Una pregunta, antes, por ejemplo, cuando había Canal 2 y Canal 5 y Canal 11, todos eran espectros diferentes. Era un espectro, sí, que estaban dentro de lo que se llama una banda. Dentro de una banda, porque cada línea del espectro se llama frecuencia. Pero estos diferentes carriles o estas diferentes carreteras se manejan a base de ciertas bandas. De la frecuencia X a la Y es una banda, siguiente banda hacia arriba o hacia abajo, etcétera. Entonces, por decir un ejemplo, el radio AM funciona o funcionaba en determinada banda, y el radio en otro tipo. Por fin me quedó claro el nombre de XCW. Es eso, ¿no? Es la frecuencia. La frecuencia que utiliza ese concesionario, pues es una que se le asigna en el momento de la concesión, y esa es la que va a explotar, porque sobre esa línea, sobre esa frecuencia es la que tiene que transmitir. Y nada más puede usar ese. Eso es importante. Cada concesionario en radio, en televisión, tiene una frecuencia exclusiva. Y tiene que usar exactamente esa que se asigna para no estorbar a los demás. Sí. Porque además, si quisiera estorbar a otros, se estorbaría a sí mismo, ¿no? No sería una mala transmisión. Pero sí es un cambio tecnológico muy importante, porque no nada más es subir la velocidad de la marcha, como si fuera un coche. Voy de baja y voy a súper alta, antes iba a 60, ahora voy a 250. Sino que también eso implica que los aparatos de recepción pues tienen que ser compatibles, y por esa razón... Por eso el cambio de televisiones. Efectivamente, por esa razón la población tuvo que hacer un cambio, porque su viejita televisión ya no le servía para recibir las nuevas señales. E incluso el gobierno tuvo un programa de repartir televisiones digitales, ¿no? Si Así es, un programa muy grande. Sí. Porque se necesitaba esa parte del otro lado. No podía funcionar nada más una nueva transmisión si no estaban los receptores compatibles. Y por eso se hizo este esfuerzo. Sí, que además eran incluso regaladas o ¿no? Un precio muy accesible. Una gran parte fueron regaladas, así es. Y eso es lo que es interesantísimo en este sector. La innovación tecnológica es vertiginosa. Entonces, lo que a un día determinado te cuesta un número que ustedes quieran ponerle 1,000, al año siguiente y a los 2 y al 3 años se acaba abatiendo y después se acaba siendo hasta barato. Entonces, por ejemplo... Y después ya nadie lo quiere. Y después ya queda como regalado. Sí. Por ejemplo, en este tema de la televisión, no necesariamente tenías que cambiar tu aparato. Podías o puedes, de hecho, instalarle un adaptador, que básicamente le cambia la frecuencia a la señal y ya te la baja, que ese aparatito pues ya la recibe en velocidad más baja. Pero, por ejemplo, eso ya se vuelve, es como una plancha vieja, ya se vuelve inútil, porque con los costos nuevos ya te puedes comprar una televisión y ya te olvidas del adaptador. Y que incluso te resulta hasta más barato, ¿no? Es correcto. Probablemente, o más eficiente. Es correcto. Qué interesante. ¿Y qué otros retos han tenido en esta adaptación de este cambio de televisión? Bueno, hemos tenido muchos. En realidad, la agenda regulatoria del IFETEL es inmensa. Hemos avanzado mucho, pero también tenemos muchos retos y pendientes. ¿Por qué? Primero, porque es vertiginoso, como dice Luis. Este sector está cambiando todo el tiempo. Hay innovaciones todo el tiempo. Entonces, cuando estamos como terminando con un tema, ya surgió otro nuevo. Y así como en algún momento fue nuestra preocupación estos agentes preponderantes y licitar nuevas estaciones de televisión, de radio, las concesiones comunitarias, indígenas, que tienen también una importancia muy grande para darle voz a las comunidades, a los pueblos indígenas. Pues ahora también tenemos enfrente el Internet de las cosas y el blockchain, la privacidad en estos nuevos ambientes de redes sociales. Entonces, sí es un sector también, por eso es apasionante. Estamos aprendiendo todo el tiempo, pero lo que hace es que nunca terminamos. Cuando parece que ya estamos terminando con un tema, ya surgieron otros 3. Muchas gracias.
Vamos rapidísimo a un corte, no se vaya, ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas, platicando sobre el interesante tema de la regulación de las telecomunicaciones en México. Luis, ¿qué es un agente económico preponderante en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones? Este es un operador, como explicábamos en el segmento anterior, que tiene un peso específico dentro del mercado, sumamente importante, que es necesario analizar para saber si no está provocando distorsiones desde el punto de vista económico. Estábamos comentándolo en el bloque pasado, que después de un análisis de su peso específico en el mercado, que controle en más del 50% un determinado sector o operación económica. Entonces, se tiene que ir analizando por servicio o por bloques de servicio, y no es una determinación simple, aunque, como decíamos hace unos minutos, pudiera parecer obvio decir, ay, bueno, pues el preponderante es tal porque ya venimos de tal historia en televisión o en telefonía. A la hora de analizarlo con lupa puede ser que no sea tan obvio. Ajá, entonces de hecho esas son las determinaciones. Puede ser que los obvios no sean tan obvios y puede ser que unos que no pensarías que son, sí. Exacto, entonces sí requiere un análisis técnico, serio, económico desde luego, y bien fundamentado. Entonces ahí sí ya se hicieron las determinaciones, desde luego que no fueron sin batalla, sin objeción de los afectados. Claro. Y desde luego que ahí hubo una batalla legal, en el mejor sentido de la palabra, que ha venido después a dilucidarse ante los tribunales y jueces especializados de los que hablábamos en el primer. Platícanos de esa batalla para que nos haga favor de complementarnos, María Elena. Bueno, pues justamente se hicieron los análisis de preponderancia en los sectores de televisión y de telefonía. Y bueno, pues como decimos, aunque parece evidente que en telefonía Telcel es obviamente el preponderante, el más pesado, el más importante, el que lleva la mayor porción del pastel, pues se hicieron la determinación y hubo objeciones jurídicas de sus representantes legales. Lógicas, ¿no? Lógicamente, lo mismo que pasa en televisión. Y en televisión es un poco más, no sé, más ilustrativo, porque aunque parecía muy obvio que Televisa era el gran jugador, cuando lo hicieron la revisión hay que segmentar por televisión restringida y a su vez esa por televisión por cable, televisión por radio. Entonces a lo mejor resultó el gran jugador, pero nada más en uno de esos segmentos. Exactamente. Entonces no es una película que pueda verse desde una perspectiva única, sino que cuando ya se van enfocando en específico en ciertas áreas de la lupa, ya los resultados son sorpresivos, y es de ahí de donde los abogados de los interesados pues van hilando para hacer las defensas de sus representados. Claro. Y resultado de esta batalla legal habrá habido decisiones judiciales muy interesantes, ¿no? Que arrojaron mucha luz a la labor del IFETEL. Sí, pues en estos asuntos evidentemente fueron impugnados, había muchos intereses por medio, y entre los puntos que se impugnaron, pues fue desde el mismo concepto de preponderancia, que es un concepto nuevo que viene de la reforma constitucional, la manera en que lo medimos, la manera en que determinamos el alcance de los sectores. Se dio una situación interesante porque la Constitución nos dejó una agenda para cumplir en 6 meses, y una de las tareas que teníamos que hacer en estos 6 meses era esta, que es altamente compleja. Pudimos cumplir esa agenda, también fue muy importante para nosotros para sentar bases de certeza, de credibilidad en la institución. Y que además es muy loable. Ve nada más cuánto tiempo ha llevado la implementación de la reforma penal, 8 años, sí. Y de la laboral, pues todavía no. Así es, nosotros realmente fue un tiempo hemos trabajado fue un tiempo récord. Muy, muy rápido. Sí. Y se cuestionó también la manera en la que abordamos, porque tuvimos
que decidir todos estos asuntos sin que se hubiera publicado la ley. Nosotros no teníamos una nueva ley derivada del cambio constitucional. Entonces, todas nuestras acciones derivaron de nuestras facultades constitucionales y de la interpretación de los preceptos constitucionales. Entonces, desde ahí se impugnó esta forma de actuar. ¡Qué labor! Se impugnó la manera en que definimos hasta dónde llegaba cada sector, los indicadores que habíamos elegido para medir cada uno de los sectores, y después se impugnaron las medidas que si no estaban bien fundamentadas, que no había un vínculo directo con la materia de la competencia, y finalmente todas estas pruebas las fuimos pasando y se han quedado firmes. Las obligaciones están vigentes, se han ido cumpliendo. De hecho, ya hasta llegamos a una revisión de las mismas que estaba prevista desde esa primera resolución. Que también debe ser, claro. Que fue una revisión muy exhaustiva, muy compleja y que dio lugar a modificaciones en las medidas. Claro, como debe ser. Platícanos qué resultados tuvo la formación de 2 nuevas cadenas de televisión a nivel nacional. Bueno, esa fue otra de las tareas que teníamos para cumplir en 6 meses. No la asignación, pero sí la publicación de la convocatoria a la licitación pública. Entonces, esa también la cumplimos en el plazo. La licitación, formamos 2 cadenas con 123 estaciones en diferentes lugares del país. El mandato constitucional era convocar para estas 2 nuevas cadenas. En la licitación tuvimos ofertas para las 2 cadenas, ofertas válidas, se asignaron las 2, pero después ocurrió que por una de ellas no se pagó la cantidad que ya se había ofrecido. Evidentemente, tuvo que rearmar toda la licitación. No esa licitación, pero lo que ocurrió es que asignamos la que sí había cumplido. La que sí se cumplió. De hecho, pues ya está en operación. Es cadena 3 y en muchos lugares del país, multiprogramando también. Y la otra ya no se pudo asignar porque hubo este incumplimiento. Había una garantía, se ejecutó la garantía, entonces, bueno, sí hubo, digamos, una sanción por este comportamiento, por este incumplimiento. Pero con esas estaciones que quedaron, pues ya sin asignar en esa licitación, se formó después otra licitación posterior, agregamos algunas otras estaciones que estaban disponibles en otras localidades, y de esa segunda licitación lo que tenemos es que actualmente hay 32 nuevos canales, pero ya con propuestas regionales y locales en el país. No de un solo propietario, sino distintos. Así es. Esta tarea que está prevista desde la Constitución en esa reforma del 2013, básicamente apuntaba a eficientar, hacer más eficaz el modelo económico, de tal forma que pues ese bloque monolítico de la televisión comercial, privada, en manos de uno, o en este caso de 2, se fuera diluyendo al entrar un tercer jugador, y ahora con estos 32 canales nuevos, pues desde luego que se logra ese objetivo. Sí, no solamente hacer más eficiente la explotación del espectro radioeléctrico, sino también beneficiar al público con una buena y sana competencia. Es correcto. Así es. ¿Cuál consideras que es el futuro de las telecomunicaciones en el mundo? Esa es la pregunta de la bola de cristal, porque básicamente la respuesta es que no hay una manera de prever hacia dónde podemos llegar. Yo creo que aquí la respuesta es que el cielo es el límite, en el sentido de que este sector es de enorme innovación, y además innovación a velocidad vertiginosa. Entonces, este es uno de los sectores mundialmente que evoluciona de manera más rápida. Se van descubriendo, inventando nuevas tecnologías y nuevas formas de utilizar básicamente el espectro radioeléctrico. Un ejemplo, por decir uno que ya es historia pasada, pero la fibra óptica es un medio físico, no es radioeléctrico, pero en ese cable pueden viajar miles de señales, lo que antes en un cable normal pues nada más aceptaba unas cuantas señales. Entonces, este tipo de innovación
no tiene forma de preverse hasta dónde puede llegar y es impredecible cuál sería el futuro. Y concretamente en el caso de la telefonía fija. En el caso de la telefonía fija, pues es un tema debatible porque podemos decir que ha migrado de unas antiguas tecnologías de conexión de los teléfonos, etcétera, de las redes, que son, en este caso, telefonía por vía y desde física. La marcación de disquito. Exactamente, por vía física, que son cables. Pero justamente ahí entra el tema de la fibra óptica. Ya los cables de cobre ya son cosa de museo, que se dice de cobre porque al interior del cable existía una línea, un hilo que estaba hecho de mineral de cobre. Y que incluso era color cobre, me acuerdo. Porque es de cobre, porque el cobre tiene una propiedad física que es de enorme transmisión, es muy buen conductor de la electricidad. Entonces, por eso es que es un material importantísimo en esa industria, pero ya ha sido sustituido por nuevas tecnologías. Entonces, ya la tecnología, estamos en una tecnología de telefonía muy diferente de la que inició el inventor del teléfono y bueno, pues ya podemos pensar inclusive en telefonía sobre el protocolo de internet, que ya no tiene nada que ver con los cables y con el disquito que marcábamos en el siglo pasado. Entonces, ¿tú crees que está destinada a desaparecer la telefonía fija? No, a mí me parece que no es el caso. Salvo mejor opinión del ¿Cuál consideras que es el futuro de las telecomunicaciones? Yo, como Luis, también creo que es muy difícil predecir en un sector tan cambiante, tan dinámico, pero a lo mejor sí podemos hablar del futuro cercano y que es más cercano de lo que muchas veces creemos. Y en este futuro cercano vamos a tener Internet de las cosas, que bueno, a ver, lo explico brevemente, para no sentirnos tan abrumados, pero Internet de las cosas es una serie de servicios que se van a dar a través, bueno, que se están dando ya a través de dispositivos que se conectan directamente. ¿Por qué es de las cosas? Porque no hay un humano mandando un mensaje, accionando alguna función, sino ¿Como que ya compras, son por ejemplo, en automáticos. aplicaciones? Puede ser, por ejemplo, un sensor que tengamos para ahorrar agua en nuestra casa y que esté midiendo la cantidad de agua que pasa por la tubería, a qué horas se consume más, a qué horas hay más presión. Eso ya se utiliza. Hay muchas ciudades que tienen este tipo de sistemas para generar ahorros en alumbrado, en agua, para optimizar los recursos de seguridad, para saber a dónde enviar a sus policías, cómo manejar el tráfico para optimizar el funcionamiento de los semáforos. Esto ya existe, esto ya es nuestra actualidad. Claro que algunos países van más avanzados que otros, pero en nuestro país ya hay muchas de estas aplicaciones. Eso es el Internet de las cosas, que también es para las personas. Nosotros en nuestras casas seguramente también ya tenemos algunos de estos dispositivos que se están actualizando, enviando datos automáticamente. Esto va a crecer exponencialmente. Hay algunas empresas que calculan que ya dentro de 2 o 3 años cada persona va a tener 40 o 60 dispositivos conectados. O sea, estamos hablando de que estén las puertas de nuestra casa, la luz, el refrigerador, exacto. Entonces, esto es una explosión y además es una explosión de datos. Todos esos dispositivos van a estar generando datos. Claro. Y aquí el reto es poder usarlos, procesarlos, darles seguridad, porque no todos los datos queremos que estén disponibles para todo el mundo. Hay una cuestión de privacidad. Alarma de tu casa, por ejemplo. Exactamente. Y nuestros hábitos, a qué horas llegamos a la casa, a qué horas nos vamos. No queremos también que esa información esté dispersa. Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí, todo relacionado con esta explosión. Es a lo que llamamos el Big Data, esta explosión de datos que requiere altas capacidades para que los aprovechemos. No basta con que estén los datos ahí, digamos, en el ciberespacio. Tenemos que aprovecharlos y darles una utilidad para las personas.
Y la inteligencia artificial, este sería el último componente. Todos estos procesos de las máquinas que les permiten aprender. ¿Y cómo van a aprender? Alimentándolos con datos. Todo esto está totalmente relacionado y pues ese es el futuro cercano que tenemos. Y ya ir más allá de cómo estos avances van a ir generando otros, ya es demasiado especulativo. Imprevisible. Sí. ¿Me regalas, antes de despedir el programa, una conclusión, por favor? El sector de las telecomunicaciones es fundamental para el país, nos interesa a todos y sobre todo todos los avances que nos da el Internet. Es una manera de incorporarnos a oportunidades de trabajo, de salud, de educación, a vincularnos con el mundo, a comunicarnos. Y esto lo quiero como conclusión porque todas las personas tenemos que estar muy conscientes de la importancia de que nos incorporemos de lleno y no quedar afuera de todo este proceso. Muchas gracias. Luis, ¿nos regalas una conclusión, por favor? Muchas gracias. Desde luego yo comparto la perspectiva, la conclusión de María Elena y complementando la conclusión diría yo que estamos en un mundo nuevo, absolutamente diferente, el que creo yo que no sé si todos, pero muchos estamos aprendiendo y que presenta muchísimos retos y desafíos. El de la seguridad, el de la protección de la información, el de la privacidad son retos muy importantes. Por decir un ejemplo muy práctico, es muy bueno que todo mundo tengamos un celular y lo saquemos del bolsillo de aquí atrás y podamos mandar una imagen o no, etcétera. Pero eso también ha permitido que se encuentren nuevos modos de cometer ilícitos, de delitos, etcétera. Eso es un reto. Sí. O que la información permita que a otra persona le roben la identidad. Eso es un reto muy importante y es un mundo que está naciendo casi que descontroladamente, incontroladamente, ya me equivoqué de palabra, pero sofisticándose, pero que hay que encontrar soluciones a esos desafíos sin duda alguna. Pues haremos otro programa para platicar de estos desafíos, ¿les parece bien? Muy bien, encantada. Les agradezco mucho su presencia en esta su casa. Gracias por su atención y los espero en nuestra siguiente emisión de Entre Juristas.